En este mediodía vamos a hablar de una persona que fue un hombre consagrado. Es una persona cuyo nombre no es extraño para nosotros porque es un libro de la Biblia. Entonces, los que nos aprendemos los libros de la Biblia, cuando oigamos este nombre, no va a ser extraño. Raro sí, pero no extraño. Y se llamó Esdras. Podemos decir que Esdras fue un hombre consagrado que tuvo influencia en el pueblo de Dios. Y para empezar a platicarles algo acerca de Esdras, quisiera que abran ese libro en el capítulo 9 y vamos a leer los versículos 1 al 15. Esdras 9, 1 al 15. Si no sabe dónde se encuentra el libro, yo le doy un tip. Está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 9, versículos 1 al 15. También va a estar allí en las pantallas, de hecho ya está. Dice así: después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron. ¿Quién está hablando? Esdras. Después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Duro y a la cabeza. Es como si viniera Esdras o viniera alguien y nos dijera: ¿saben qué, queridos amigos del camino? No se hagan, porque desde el pastor, líderes y maestros de escuela dominical hasta el último de ustedes hace lo que hace la gente que no conoce a Dios, la gente que pasa ahí enfrente. Es para que tengan una idea de la palabra dura que le dieron a Esdras precisamente los jefes del pueblo, de las tribus de Israel. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de estos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de esta tierra. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Al oír esto, dice Esdras, me rasgué la ropa y el manto, me arranqué el cabello y la barba, y muy angustiado me senté en el suelo. Entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras del Dios de Israel, tristes por el pecado de los que habían vuelto del cautiverio, y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. A esa hora me levanté afligido y con mi ropa y mi manto rasgados, y arrodillado levanté las manos al Señor mi Dios, y le dije: Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestra maldad ha aumentado y nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en la maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros, y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Ahora el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella Dios no nos ha desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Y
brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero, ¿qué te podemos decir ahora, Dios nuestro? Hemos abandonado tus mandamientos, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando dijiste: la tierra de la cual van a tomar posesión está llena de corrupción, porque ahí habitan pueblos que han esparcido por toda la tierra sus prácticas repugnantes. Pero ustedes no dejarán que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni tampoco dejarán que los hijos de ustedes se casen con las hijas de ellas, ni procurarán que ellos vivan en paz y prosperen. Así ustedes serán fuertes y disfrutarán de las bondades de la tierra y podrán dejársela a sus hijos como herencia. A pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado como merecen nuestras maldades. En cambio, a unos pocos de nosotros nos has dejado con vida. ¿Cómo podríamos volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican cosas que te repugnan? Ciertamente tú te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, y no quedaría uno solo de nosotros con vida. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestros pecados, aun cuando nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado. Muy bien, pues, ¿quién era Esdras? Era un escriba diligente y piadoso que realizaba también labores sacerdotales. Él acaba de llegar a Jerusalén desde las tierras que primero conquistaron los babilonios y que luego conquistaron los medo-persas. Muy en particular, los reyes de Persia son los que, tocados por el Espíritu de Dios, permitieron que volvieran los que habían sido expatriados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, hacía 70 años. Esdras está lleno de esperanzas para el bienestar de sus connacionales. Fíjense cómo este es un hombre patriota, porque otro podría decir, otro como muchos de los que estaban llegando, que bueno, yo ya llegué, pues ahí se las ven los que no han llegado y yo voy a empezar aquí a poner mi negocio, a hacer dinero, que me vaya bien y ahí nos vemos. No, esta es una persona preocupada por su nación. Fíjense cómo, al igual que otros personajes de los cuales hemos estado aprendimos de Daniel, por ejemplo, cómo se preocupan por los pecados de su nación. Porque Dios, lo dijimos creo que hace 8 días o hace 15 días, Dios siempre le ha encomendado a su pueblo que sea intercesor por toda su nación. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus pecados, los confiesan y cambian, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la idea por la cual ahora Esdras está haciendo ese trabajo. Y la misma enseñanza que hemos estado repitiendo nos toca a nosotros, el pueblo de Dios, el remanente fiel, estar presentado delante de Dios. Los pecados de los chichimecas, los españoles, los aztecas, no sé, de todas las tribus que habitaban en Mesoamérica, en la región que nos ha tocado vivir a nosotros. Obviamente toda la idolatría que trajo España también, pero aquí ya se cocían bien las habas, no se preocupen. Y nos toca a nosotros pedirle perdón a Dios con un corazón contrito y humillado. No son los pecados nuestros, quizá ustedes no anduvieron en esos caminos, quizás sí, o quizás sus ancestros,
los míos una buena parte anduvo en esos caminos. Así que tenemos que llegar delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Aquí el problema central que nos habla Esdras es que, o que le plantearon a Esdras, es que realmente no se habían respetado los designios de Dios. Dios siempre ha querido una limpieza, una nación que tenga limpieza en su corazón. Y por lo tanto, no es que sea racista, no es que diga, no, tú no te juntes con los que no sean güeros, o no te juntes con los que no sean morenos, sino más bien lo que Dios ha dicho, no te juntes con los que no me aman. No hagas ronda, no te cases con los que no te aman. Es una súplica que Dios ha hecho en diversas etapas de la humanidad. No había todavía nación hebrea, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando Él dice, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y fueron por ellos. Así que no había todavía un pueblo de Dios, y ya Dios había dicho, pues júntense con los que aman a Dios, júntense con los que me aman, cásense entre ustedes, y vayan formando un antecedente de lo que será algún día mi pueblo. Más adelante, cuando la nación ya es constituida, ustedes saben, de Jacob, que luego se cambia su nombre por el de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos, la misma súplica, no volteen los ojos a las mujeres de Moab ni de Canaán. Insisto, no es racismo o no es pureza de raza en el sentido más alemán que se imaginen. No, es pureza de corazón, es pureza de espíritu. Dios sabe que cuando una persona, sea hombre o sea mujer, se enamora de otra persona que no tiene a Dios en su corazón, pues ahí se acabó todo. Porque con el enamoramiento la neurona se embota y la hormona se alborota. Dios nos hizo. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe? Y entonces, por eso, como dicen aquí los jefes que le están dando el reporte a Esdras, le dicen, empezando por los reyes, por los sacerdotes y por los levitas, han desobedecido este mandamiento. Entonces, no tengan en mente a un Dios hitleriano, sino tengan en mente a un Dios que quiere un pueblo que le ame, que le adore y que vaya creciendo en ese amor y en esa pureza de espíritu que Él desea en su descendencia. Este hombre escoge un tiempo importante, Esdras escoge un tiempo importante que es el tiempo cuando se ofrecía el sacrificio para entrar en oración. No tuvo a la mano, como otros varones de los que hemos leído, no tuvo a la mano un ayate para ponérselo, no tuvo a la mano ceniza para sentarse en ceniza, pero ahí estaba el suelo y nuevamente se rasgó las vestiduras como lo hacían los otros que hemos aprendido y se puso en el suelo a llorar, a clamar a Dios diciendo, Padre, perdona los pecados de nuestro pueblo. Yo quisiera decirles 3 citas, 3 pasajes en los cuales el Señor nos habla de el ánimo, el espíritu con el que Él quiere que nos mantengamos. Primera cita, para los que toman nota, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto no es una orden pastoral, esto no es sino una instrucción divina. Sean santos
porque son hijos de alguien que es santo. Y el hijo debe de parecerse al papá. Sabemos que nunca lo vamos a superar porque es un super papá. Nadie puede ser santo como él, pero cuando menos parecernos sí. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que no es otro sino Dios mismo en plenitud. ¿Recuerdan lo que dice en Juan 14? Juan 14 él dice, yo y mi Padre somos exactamente lo mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, él nos dice, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a su persona. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego la cambia y dice, ustedes son la luz del mundo. Esto es como diciendo, nunca me van a igualar, mucho menos a superar, pero deben de parecerse a mí. Si yo digo que soy luz, ustedes deben de ser luz. Si yo digo que soy el agua de vida, ustedes deben de ser parecidos al agua de vida. Y por eso es esta invitación. Sean santos porque yo soy santo. El mismo apóstol Pedro, en el capítulo 2, nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amados, es un llamado muy serio que debemos de tomar en cuenta. Siguiente cita, 2 de Corintios 6:14. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Y les doy uno más. Esto no nada más aplica al matrimonio, aplica a los negocios, aplica a la elaboración de sociedades mercantiles. Luego resultamos bailados por desobedecer este principio. Una persona que no tiene temor de Dios, ¿saben? No tiene temor de meterlos a ustedes en problemas. Santiago 4:4 dice, hay gente adúltera, hay de lamento, hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Palabras fuertes. Comentaba esta mañana que cuando yo era joven yo decía, bueno, pero ¿qué tal una tercera posición? No quiero ser amigo del mundo, pero ¿y qué tal si no fuera amigo de Dios? Una posición neutral. Se me ocurrió, locuras de juventud. Pero yo dije, bueno, pues si no tengo amistad con el mundo, pero también guardo prudente distancia de Dios, pues es una posición neutral. Pero la misma palabra me reveló que no hay posiciones neutrales. Hay un versículo tajante, porque la palabra de Dios así lo es. La palabra de Dios es tajante. Me dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces yo dije, caray, entonces esa alternativa brillante que se me había ocurrido a mí no existe. Y Dios me dijo, no existe. El que no es conmigo es contra mí. Y dije, no, más vale estar del lado de Dios. Por si fuera poco, por ese tiempo tuve una experiencia, no se los voy a platicar así, súper extensa, pero fui invitado a una reunión de jóvenes, una fiesta de jóvenes, por chavos y chavas de la iglesia, más chavas que chavos, y chavas no feas. Así que pues ahí vamos los jóvenes a ver de qué se trataba eso. Y pues llegamos a una casa que había sido medio habilitada como una discoteca, que estaban de moda en ese tiempo, una esfera de cristal que giraba y un haz de luz ahí que hacía que hubiera luces de colores por todo el escenario. Y el tío de las muchachas dijo,
bienvenidos. Nosotros somos los hipócritas. Pasen a la fiesta. Me quedé yo helado y dije, ¿saben qué? Se me olvidó algo en mi casa, ahorita vengo. Y salí huyendo porque dije, aquí estoy corroborando lo que Dios me quería decir. No hay puntos intermedios. Y era gente que tenía años, que tenía generaciones en esa iglesia. Ahí aprendí que en una iglesia ni son todos los que están, ni están todos los que son. Por lo mismo, no se vale que te decepciones por gente de la iglesia. Por eso Dios te dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos de los que están o estamos aquí, te podemos fallar, te podemos desilusionar. Jesucristo, nunca. Y no arriesgues tu alma diciendo, no, yo ya me alejo de las cosas de Dios por fulanito de tal. Oye, la verdad mi alma vale más que algún día yo le tenga que decir a Dios, pues es que fulanito de tal me defraudó, me desilusionó. Va a decir, yo no conozco a esa persona, aquí no vive. No, pues es que él decía, mira, cada quien puede decir lo que quiera, pero él no está aquí en mi presencia. Ay, pues me equivoqué, dame otra oportunidad. No, ya no. Entonces, no se vale poner de pretexto una persona que quizá ni vayas a ver en la otra vida, en la Nueva Jerusalén. Ojalá que yo me equivoque, pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener la pureza de corazón. Y una pureza de corazón, ¿cómo se adquiere una pureza de corazón? ¿Cómo Esdras llegó a ser Esdras? Porque Esdras buscaba a Dios de todo corazón. ¿Dónde lo buscaba? No tenía que buscarlo. Hace ratito dije que su trabajo era escriba. ¿Saben qué es un escriba? El que copia a mano la palabra de Dios. Eso es un escriba. Es como si yo les dejo de tarea. ¿Saben qué? Empiecen a copiar este libro. ¿Sí? Empiecenlo a copiar. ¿Qué tienen que hacer? Pues leerlo, concentrarse, porque en aquel tiempo, si ustedes cometían un error, si ponían un acento o dejaban de poner una coma, bueno, si dejaban de poner, pues pónsela y ya. Pero si pusieron un acento o un signo que no era el correcto y que cambiaba la esencia del texto, todo lo que llevaban, aunque ya fuera 1 metro o 2 metros de piel de oveja, se quemaba. No había goma, no había borrador, no había delete. No, te equivocaste, va para atrás. ¿Sí? Entonces imagínense, un escriba vivía continuamente, o sea, se pasaba la luz del día copiando y quizá con alguna velita por ahí, algunas horas de la noche, copiando la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en dónde? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. ¿Eso lo hacía quién? Esdras. Ese era su trabajo. Bueno, ya acabó de copiar la Torá, ¿y ahora qué hago? Pues sácate otra copia de la Torá. Y después de meses, ya acabé, ¿y ahora qué hago? Sácate otra copia de la Torá. No había imprenta, no había nacido un señor de apellido Gutenberg, entonces a manita había que hacer todo. ¿Se imaginan qué trabajar? Hermoso trabajo. Hubo una vez una psicóloga que asistió a esta congregación, creo que se cambió de domicilio, pero asistió un buen tiempo a esta congregación. Y en esta congregación, el curso básico, que por cierto hoy empieza,
nos invita, medio nos hace manita de puerco para que nos aprendamos 8 salmos, los libros de la Biblia y como 20 o 25 textos. Y ella era una enemiga de la memorización. Es que yo no tengo cabeza para memorizar. Yo dije, híjole, pues ¿cómo habrá hecho para estudiar psicología? Pero bueno, total, que me miraba con una cara de fuchi cada vez que me veía, porque yo le dije, pues aquí no hay más que 2 opciones: o te los aprendes o te los aprendes. Pero siempre hemos tenido un disco en donde grabamos todo lo que queremos que las gentes se aprendan. Tenemos ese disco. Entonces, pues ella de malas, pero compró el disco y lo traía en su coche. Entonces cada que se subía al coche ponía su disco compacto. Al cabo de 4 meses que dura el curso, yo vi que se dirigió a mí con una sonrisa y yo dije, ¿qué le pasó a la hermanita? Y me dijo, pastor, vengo a decirle que lo amo más, mucho más que hace 4 meses. Yo dije, el Señor viene. Y le digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ese nuevo amor hacia el pastor? Dice, porque me hizo pasarme casi las 24 horas pegadas con Dios. Me levantaba y ya estaba repitiendo todos los pasajes. Y luego iba a dejar a los chavos a la escuela y ponía el disco compacto, y para colmo era la voz del pastor la que aparecía ahí. Bueno, todo el día me la pasaba con Dios. ¿Sabe qué? Han sido los mejores 4 meses de toda mi existencia. Lo bendigo. Ese es el trabajo de Esdras, mis hermanos. Entonces, bueno, pues Esdras tenía una intimidad hermosa con Dios. Y por eso Esdras se presenta a una hora importante, les digo, la hora del sacrificio, la hora cuando el pueblo llegaba con tórtolas, con palomitas, con corderos, para ofrecer estos animalitos para que fueran matados en el altar y su sangre fuera derramada, no tengan una mala imagen de Dios. Él creó los animalitos, pero hay una ley que él puso, que el pecado del hombre tenía que ser expiado con sangre inocente. Así que, como no había personas inocentes, se sacrificaban animalitos que se consideran inocentes porque no hay el concepto de maldad. Pero apuntando al futuro, porque al futuro iba a venir un cordero con 2 pies como nosotros, así le llamamos a Cristo Jesús, que dio su vida en rescate por todos. Así que lo de los animalitos era, ay, mientras viene el Salvador, hagan esto. Y entonces con la sangre que se derramaba, Dios perdonaba los pecados del padre de familia que llevaba a esos animalitos y de la familia en su totalidad. Esa era la forma como el judaísmo fue enseñado por Moisés y Moisés por Dios para estar en paz con él. Ahí de paso les digo, por eso es que ahorita el judaísmo tiene aproximadamente 2000 años en pecado, porque no está haciendo la voluntad de Dios, ni está obedeciendo a Moisés, no hace sacrificios ni presenta ofrendas. Bueno, pues entonces en esta hora del sacrificio es cuando Esdras se presenta delante de Dios. ¿Sabe cómo se presentó delante de Dios? Temblando. Temblando. Y no es que a Dios también le guste que tengamos temblorina, no. Cuando una persona tiembla delante de otra es porque hay una actitud interna. No sé, alguien que haya presentado un examen profesional, es probable que haya sentido esa temblorina.
Una persona que haya tenido que presentarse delante de una autoridad, quizá ha sentido esa temblorina. Me pasó en Oaxaca, estaba encargado yo de la operación forestal, se había quemado un bosque y el señor gobernador había encargado a la fábrica de papel que compráramos ese bosque quemado, porque quiero que sepan que cuando se quema un bosque todavía hay mucho de la madera que puede aprovecharse, no se consume en su totalidad. Entonces, pues el gobernador llamó a la oficina, no estaba el director general, y entonces dijeron, pues entonces páseme al encargado de la operación forestal, o sea, yo. Pues cuando me dijeron, ¿te habla el gobernador? Pues sí, como que sí sentí algo de temblorina. ¿Para qué les digo que no? Bueno, pero dije, sí, señor gobernador, dígame qué se le ofrece. Mire, buscaba yo al ingeniero fulano de tal, que es el director de esta empresa, porque tengo aquí a unos ejidatarios o comuneros más bien, allá en Oaxaca mucho hay propiedad comunal, unos comuneros que se les quemó el bosque y yo quiero que usted me los atienda. Sí, ¿cómo no? ¿A qué horas? Ya. Pues ahí voy, hice mi mejor esfuerzo, los atendí, creo que los convencí y voy de regreso a la oficina, y cuando llego a la oficina, otra llamada del gobernador. Oigan, me dicen los comuneros que usted les quiere pagar menos de lo que realmente vale la madera. No, señor gobernador, mire, pasó esto y esto y esto. Pues venga y se los explica a ellos. Y ahí voy otra vez. ¿Cómo? Pues la temblorina. Digo, todos los que somos humanos, cuando nos llama una autoridad de ese nivel, nos entra esa temblorina. Bueno, pero también hay una temblorina respetuosa. Llegar delante de la presencia de Dios. Si temblamos con una persona que, bueno, pues sí es el gobernador, pero hoy ¿quién es? Hoy no es nadie, hombre, nomás estuvo ahí 6 años, pero ahorita no es nadie. Ahorita me lo puedo encontrar en la calle, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Y como si nada. Pero cuando tenía el puesto, temblé. ¿Qué no debo de hacer cuando me presente delante de Dios? Yo sé que muchas de nuestras oraciones no son así, pero ojalá que fueran, porque ese temblor indica un respeto santo. Veamos qué dice Isaías 66, versículo 2 y versículo 5. Dice, yo hice todo esto con mis propias manos. Está hablando Dios creador. Y fue así como todo llegó a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Verso 5. Ustedes, los que tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios, escuchen lo que Él dice. Y hasta ahí luego. Entonces, vean cómo ese temblor santo le agrada a Dios. Esdras tenía esta característica y por lo tanto su oración fue recibida con agrado por Dios. Su oración nos habla de confesión de pecado de todo un pueblo, nos habla de agradecimiento, nos habla de reconocimiento, y vemos también que en el versículo 3 Esdras se pone a llorar ahí en el piso solo. Pero vemos cómo su oración es contestada, y si vamos ahora al siguiente capítulo, a Esdras capítulo 10, y leemos lo que dice el versículo 1, el llanto de Esdras, que empezó solo, se generalizó a un buen número de la nación de Israel. Dice el 10:1, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, y este es otro momento de oración, es público, y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Saben? Esto no era una
actuación. Esto era una actitud de todo un pueblo arrepentido. Y mis amados, el día de hoy nosotros tenemos que llorar también por lo que está por suceder en nuestro país. ¿Saben cómo están las cosas en nuestro país? Para llorar. Así que tenemos que llorar. Tenemos que llorar porque se viene una amenaza de matar niños, seguir matando niños. Lo que ya se hace en la Ciudad de México, quieren que se haga en toda la República Mexicana. Pues eso, alguien tiene que levantarse, como dice ahí esa cápsula. La iglesia tiene que tomar su papel de sal de la tierra y luz del mundo y decir: no estamos de acuerdo con el homicidio de los niños, porque el aborto anda entre homicidio y suicidio, porque se mata a una personita que ya existe, una personita que pues está creciendo, pero está completa. ¿Qué quiere decir? Que un bebé a los 5 meses dentro del vientre de su madre está vivo. Lo que le falta es crecer y desarrollarse. No, pues ahora ya están pretendiendo extender la muerte a toda la República Mexicana. Es tiempo de llorar por la situación a la que hemos llegado como México. Tenemos que pedir perdón por todas estas cosas que desagradan y ofenden a Dios. Si nosotros hablamos de estas cosas en la calle, nos llaman retrógradas, nos dicen que estamos viviendo en la Edad Media, que agarremos la onda, que estamos en el siglo XXI, pero simplemente son personas que no creen en Dios. Ese es el meollo del asunto. O si creen, se hacen la ilusión de que Dios no existe para tranquilizar. Podemos concluir de Esdras que un solo hombre espiritual y consagrado fue de impacto en toda su nación. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles a ustedes en esta hora. Atrevámonos a impactar a una nación. ¿Somos una minoría? Sí. ¿Saben? A Dios siempre le agradan las minorías. Porque si fuéramos mayoría, quizá la gloria nos la lleváramos nosotros. Quizá la gloria nos la lleváramos nosotros. 100 millones de personas. Padre, te ofrecemos que 100 millones de personas nos vamos a oponer al aborto. Va a decir, pues la gloria se la van a llevar ustedes. Bájenle. ¿Se acuerdan de Gedeón? No, bájale más. Pues ya nomás quedan 300 con esos. Así que no te preocupes por ser minoría. Esdras era minoría. E impactó a su nación, e impactó su tiempo. Yo te invito para que tú y yo impactemos exactamente lo mismo. Los niños, sí, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, gente que quizá nunca vayas a conocer, personas que quizá te conozcan nada más en foto. Yo conozco al tatarabuelo de Raquelita, pero en foto. Al tatarabuelo de Raquelita yo lo conozco en foto. Pero él no sabe de nuestra existencia. Él fue llamado a la presencia de Dios hace mucho. Pero nosotros podemos impactar 1000 generaciones. Dice la palabra de Dios que los que andamos en el camino de Dios, 1000 generaciones de nosotros, después de nosotros, serán bendecidas. ¿No quieres eso para tu descendencia? ¿No quieres eso para tu país? Entonces, mis amados, no se les olvide que la palabra que Dios nos ha dado en esta iglesia es oración. Creo que sí, Dios les ha hablado. A mí Dios me ha hablado también con esta palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a encomendar todo esto en las manos de Dios. Dios y Padre, creador del cielo.